Hola, bienvenidos a otro video de México Viejo. En esta ocasión nos vamos a sumergir en los momentos y recuerdos de la década de los años 60, en una nueva edición que nos permitirá revivir vivencias que quedaron grabadas tanto en nuestra memoria como en la historia. Deseamos que este viaje active tus recuerdos y te animes a compartir tus experiencias, tus anécdotas y esa nostalgia que siempre vuelve cuando miramos hacia atrás. Los años 60 fueron un tiempo muy diferente al de hoy. Una década marcada por cambios profundos en tecnología, costumbres, moda y entretenimiento. Aunque muchas cosas que actualmente damos por hechas todavía no existían, eso no impidió que se viviera con intensidad cada día. Acompáñanos en este recorrido nostálgico por una etapa en la que se vivía de otra manera, con ritmos distintos, con hábitos distintos y con una ciudad que parecía transformarse frente a los ojos de todos. Y si disfrutas este tipo de viajes al pasado, aprovecha para suscribirte al canal México Viejo, porque aquí seguimos recuperando escenas y detalles que no deben perderse. Durante la década de 1960, la Ciudad de México atravesó una transformación profunda en múltiples sentidos, reflejando cambios evidentes en su imagen urbana. El crecimiento acelerado de la población en esos años impulsó un proceso rápido de urbanización y expansión, redefiniendo el paisaje y marcando el arranque de una nueva etapa de desarrollo. En esa década, la capital comenzó a mostrar un rostro distinto, muchas de sus zonas principales adoptaron un estilo arquitectónico renovado. Ese nuevo diseño contrastaba con los estilos clásicos de los edificios levantados durante los años 40 y 50, décadas que también habían aportado a la construcción de la gran urbe que conocemos. El centro ya contaba con grandes edificios de oficinas y comercios, y nuevas construcciones dominaban el horizonte. Aunque varios inmuebles venían de décadas anteriores, en los 60 destacaron todavía más, sobre todo al contrastar con las edificaciones modernas que empezaban a aparecer alrededor del Zócalo. Aún así, la mayoría de las construcciones históricas se conservaron, manteniendo un legado que venía de siglos atrás. En el primer cuadro de la ciudad, uno de los rasgos más característicos seguía siendo la coexistencia de tres culturas, la prehispánica, la colonial y la moderna, mezcladas en un espacio irrepetible. La Alameda ya se encontraba rodeada por una combinación de edificios antiguos y modernos, sin perder su carácter histórico. Con los años, siempre ha sido un sitio emblemático donde las personas encuentran un lugar para descansar, caminar, conversar y disfrutar un momento de calma en medio del movimiento citadino. Pero no fue el único punto que cambió. Varias zonas de la Ciudad de México vivieron transformaciones importantes en la década de 1960. Un ejemplo claro fue la zona norte, donde se realizaron trabajos extensos de urbanización. Paseo de la Reforma se extendió hacia el norte y uno de los proyectos más representativos fue la unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco, un desarrollo que superó diseños habitacionales anteriores y se volvió referencia urbana. Un edificio icónico que marcó el paisaje de esa área y que aún lo hace es la torre que perteneció a Banobras. No solo Nonoalco-Tlatelolco destacó en aquellos años, también la estación de Buenavista adquirió gran relevancia. Durante los 60 se hicieron mejoras en esta estación ferroviaria, que se convirtió en una de las más utilizadas para viajar en esa época. El tren era uno de los medios de transporte más populares, ofreciendo distintos servicios y paquetes para los viajeros, desde recorridos prácticos hasta opciones más completas. Mientras tanto, la zona sur de la Ciudad de México también se consolidó como uno de los focos principales de la nueva urbanización. Desde la inauguración de Ciudad Universitaria, ese espacio se estableció como uno de los más importantes de la capital, guardando innumerables historias. A lo largo de la Avenida de los Insurgentes se construyeron y renovaron edificios, aportando a la modernización gradual del sur con nuevas estructuras, comercios y plazas. Un ejemplo notable fue el Teatro de los Insurgentes, que se renovó en preparación para su papel como sede durante los Juegos Olímpicos de 1968. Después de los Juegos Olímpicos, muchas instalaciones que se usaron en el evento fueron transformadas en centros deportivos accesibles para el público general. Esos espacios, que antes funcionaron como sedes olímpicas, se abrieron para que cualquier persona pudiera utilizarlos. Numerosos jóvenes y niños se inscribieron para integrarse a equipos, demostrar sus habilidades o simplemente probar el deporte que más les llamaba la atención. La alberca olímpica fue uno de los lugares con mayor afluencia, ahí mucha gente acudía a practicar natación y clavados desde trampolines.
En algunos de esos recintos también se organizaron eventos y competencias, porque las Olimpiadas despertaron un entusiasmo enorme entre los jóvenes, muchos de los cuales soñaban con convertirse en representantes de México en futuras ediciones olímpicas. En distintos puntos de la ciudad se construyeron vialidades nuevas y se remodelaron otras ya existentes para adaptarse al crecimiento urbano. A medida que la capital aumentaba su tamaño, era indispensable atender el tráfico que cada día se volvía más pesado. Una obra destacada que ayudó a aliviar la congestión fue el proyecto de San Jerónimo y el Anillo Periférico Sur, a la altura de la Glorieta y de la Unidad Habitacional Independencia. Esa zona se embelleció con jardines y vialidades más modernas, contribuyendo a mejorar el flujo vehicular y a darle una imagen más cuidada al área. Los años 60 también fueron una década marcada por la renovación de jardines y parques como parte del impulso modernizador en varias colonias. Entre los parques beneficiados destacó el Parque de los Venados, que recibió atención y mejoras en la colonia Narvarte. La renovación de la Glorieta de Vertis también trajo un cambio visible. La fuente fue remodelada para embellecer la zona y permitir que los habitantes tuvieran un nuevo atractivo para contemplar. Otro lugar recordado es la Fuente de Petróleos, que desde hace años adorna áreas de Periférico y Reforma. Esa fuente aportó un toque de prestigio y se volvió un punto de referencia para muchos. La Glorieta de Mariscal Sucre, en la Colonia del Valle, fue remodelada a finales de los 60. Hoy luce muy diferente al diseño original, reflejando cambios urbanísticos acumulados con el tiempo. En Polanco, el jardín también pasó por mantenimiento y restauración y se convirtió en uno de los lugares más visitados por su cercanía con la zona comercial, atrayendo tanto a residentes como a visitantes. Otro jardín muy popular en los 60 fue el Parque Arboledas, un sitio ideal para convivios, paseos y momentos agradables. Quienes lo conocieron en su mejor etapa lo recuerdan con nostalgia, y aunque el tiempo ha pasado, conserva varias instalaciones y parte de su atractivo hasta la actualidad. La década de los 60 estuvo marcada por el sexenio de Adolfo López Mateos, presidente de México de 1958 a 1964. Como ocurre con muchos mandatarios, su gobierno estuvo acompañado de logros y también de polémicas. Entre los recuerdos importantes de esa administración destaca la inauguración de hospitales. Un ejemplo es el Hospital 20 de Noviembre, perteneciente al ISSSTE, inaugurado en 1961, que dejó una huella relevante en la historia médica de la capital. Otro hospital clave de esa etapa fue el Centro Médico Nacional, ubicado en Avenida Cuauhtémoc y perteneciente al IMSS. Ese proyecto fue especialmente importante en su tiempo. Hoy se le conoce como Centro Médico Siglo XXI y continúa siendo un referente en especialidades médicas. También fue una época en la que el sector salud implementó nuevas tecnologías y prácticas. México avanzó hacia un sistema de atención de mayor calidad incorporando innovaciones médicas. Varios hospitales instalaron sistemas modernos para mejorar tratamientos y aprovechar los avances científicos del momento. Durante el mandato de López Mateos también se impulsó una evolución notable en el programa de desayunos escolares. Se establecieron fábricas para empaquetar y elaborar estos alimentos, que se distribuían en escuelas de la República y de la Ciudad de México. La señora Eva Sámano, esposa del presidente, supervisaba la producción y la entrega de estos desayunos. ¿Te tocó ir a la escuela en los 60 y recibir alguno? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios, porque esas memorias suelen ser muy significativas para muchos. López Mateos, además, inauguró la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco en los últimos días de su sexenio. Ese proyecto de vivienda al norte de la ciudad fue ambicioso para su época y se convirtió en ejemplo para otros países de América Latina. Muchas familias se beneficiaron al comprar un departamento en Tlatelolco, que fue muy promocionado y se volvió muy popular. Sin embargo, años después, la unidad habitacional quedaría marcada por hechos trágicos que la llevaron a formar parte de la historia nacional por otras razones. El presidente también es recordado por controversias, se le acusó de gastar grandes sumas en viajes, generando críticas, y su estilo de coquetería con las mujeres dio lugar a una frase satírica que se volvió famosa: ¿nos toca viaje o vieja? Esos elementos se sumaron a los logros y desafíos de su presidencia, construyendo un legado complejo. A finales de los 60 se formó un nuevo grupo de policía femenil encargado de custodiar la zona céntrica de la Ciudad de México. En ese tiempo, las oficiales se distinguían por uniformes particulares que las diferenciaban de otras corporaciones.
Estas mujeres recibieron capacitación para atender tanto a ciudadanos como a visitantes extranjeros, y su preparación y profesionalismo las hicieron notar. Era común verlas en áreas emblemáticas como la Alameda Central. En los años 60, la Alameda Central se distinguió por ser un escenario frecuente para conciertos y presentaciones. Actores y cantantes famosos de la época participaban en espectáculos dentro de este parque, y sus melodías llenaban el aire creando un ambiente entretenido y muy vivo. La Alameda se convirtió en un punto de reunión para familias que acudían a disfrutar de esos eventos. Este tipo de entretenimiento continuó hasta los años 80 e incluso a inicios de los 90. Actualmente, conciertos y actos similares suelen realizarse en la plancha del Zócalo. Pero no solo en la Alameda se presentaban artistas, el Bosque de Chapultepec también fue un escenario importante para el entretenimiento. Bandas y cantantes se presentaban ahí, sumando una dimensión cultural a la visita. Además de las actividades tradicionales, la música en vivo enriquecía la experiencia de quienes recorrían el bosque, haciéndolo todavía más especial. Varios rostros de la farándula se destacaron en los 60 y contribuyeron al brillo cultural de la época. En cuanto a la vida nocturna, los centros nocturnos de la Ciudad de México ofrecían una experiencia particular, combinaban música en vivo con cenas de alta gastronomía. Había muchos espacios de entretenimiento, pero varios de los más conocidos se encontraban dentro de los hoteles famosos de la época. Esos hoteles contaban con salones, bares y restaurantes con espectáculos de renombre. Cada hotel buscaba ofrecer el mejor show, con instalaciones cómodas y una amplia variedad de platillos para satisfacer los gustos de los comensales. Fue un tiempo distinto, y la llegada de los Juegos Olímpicos impulsó todavía más el turismo hacia destinos del país y enriqueció la oferta cultural y de entretenimiento en la ciudad. La vida nocturna se armonizaba con el esplendor de los centros nocturnos y el resplandor de las luces urbanas. Cada noche la ciudad parecía volverse más atractiva, luces de colores adornaban edificios y calles, y cada lugar creaba su propio estilo de iluminación, generando una atmósfera única a determinadas horas. La década de los 60 fue especialmente recordada por ese ambiente nocturno vibrante y distintivo. También existían restaurantes con influencia estadounidense, muchos ubicados en la zona rosa, considerada desde hacía tiempo una zona cosmopolita. Ese sector ha sido centro de negocios y comercios de origen extranjero, además de restaurantes, albergaba galerías y plazas, consolidándose como un punto comercial y cultural muy diverso. En los 60, la sociedad tenía un estilo de vestir muy particular que reflejaba claramente la moda del momento. Tanto la ropa femenina como la masculina se caracterizaban por diseños que definieron la década. Cada grupo mostraba sus propias variaciones, niños, mujeres y hombres adoptaban tendencias predominantes y estilos distintos. Esta diversidad se mantuvo hasta la llegada de modas unisex, que comenzaron a difuminar diferencias entre estilos asociados a cada género. Y seguramente toda esa ropa se lavaba con distintos detergentes que circulaban en el mercado. Había productos diversos para limpiar y cuidar prendas, y muchas amas de casa tenían marcas favoritas. Existía una amplia gama de detergentes, con características propias y usos adaptados a las necesidades domésticas de la época. Gran parte de esos detergentes se vendían en tiendas de autoservicio que empezaron a surgir en los años 60. Estos establecimientos eran una novedad en la Ciudad de México y muchas de esas primeras tiendas se ubicaron hacia el sur de la metrópoli. Ofrecían una gran variedad de productos y se volvieron puntos de referencia para los habitantes. La ropa, por su parte, se compraba en numerosas tiendas departamentales distribuidas por la ciudad. Esos comercios de nombres conocidos ofrecían prendas a la moda y se convirtieron en destinos fundamentales para quienes buscaban estar a la vanguardia. La gente acudía a esos lugares para encontrar lo más reciente y mantenerse al día con las tendencias. También existían negocios especializados en artículos más exclusivos, como las agencias de automóviles. En ellas se podían adquirir modelos con tecnología avanzada para la época, que hoy son considerados verdaderos clásicos. Durante los 60, varias marcas destacadas ofrecían una gama amplia de vehículos innovadores. Estos automóviles no solo representaban el avance tecnológico del momento, sino que también terminaron convirtiéndose en símbolos icónicos de la década. De un mismo modo, había tiendas dedicadas a artículos con el estilo propio de los 60, negocios que fabricaban productos con diseños característicos.
Algunos todavía existen, aunque sus mercancías han cambiado con el tiempo. Los artículos de aquellos años representaban lo más moderno en diseño y tecnología, y con el paso de las décadas cada pieza fue evolucionando, adaptándose a nuevas tendencias y avances. Los recuerdos de momentos cotidianos suelen adquirir un valor especial, y la nostalgia los vuelve aún más significativos. Los paseos a los parques en la infancia son memorables. En la Ciudad de México hay sitios icónicos, pero en las afueras se encuentra el Desierto de los Leones, un parque de grandes extensiones que ha sido destino popular para muchas generaciones. Este lugar es conocido por historias y leyendas, pero también por sus atractivos naturales. En los 60, los visitantes disfrutaban haciendo carne asada en los asadores, caminando por senderos y respirando aire más fresco. Era un espacio muy apreciado por quienes querían escapar del ruido urbano y gozar de la belleza del entorno natural. Las excursiones escolares también forman parte esencial de la vida y suelen dejar recuerdos duraderos, especialmente cuando incluían visitas a museos. En esas salidas, los guías narraban historias y mostraban piezas antiguas, permitiéndonos viajar en el tiempo con la imaginación. Aunque hoy las excursiones continúan, la emoción de explorar en grupo sigue siendo fascinante y enriquecedora. Los mercados, por otra parte, también ocupan un lugar especial en la memoria. En cada colonia había un mercado tradicional al que solíamos ir con nuestros padres para hacer compras. En los 60, muchos de esos mercados tenían un diseño diferente al actual, aunque en algunas zonas no han cambiado demasiado. Los productos de entonces no eran los mismos que los de hoy, y varios mercados estaban divididos en dos naves, cada una especializada en distintos artículos, creando un ambiente vibrante y propio. En la década de los 60 se establecieron numerosos clubes comunitarios donde se realizaban actividades variadas. Estos centros funcionaban como lugares de encuentro para compartir y aprender habilidades nuevas. Además de ofrecer oportunidades deportivas, permitían a los niños hacer manualidades, convivir y divertirse con amigos. Así, estos espacios fomentaban la convivencia y el desarrollo de habilidades en un ambiente comunitario. En esos mismos años se impulsó un programa de vivienda en el que el gobierno aportaba materiales y los ciudadanos se encargaban de construir. Era común ver familias trabajando juntas, con hijos y esposos colaborando para levantar sus hogares. Ese enfoque no solo ayudaba a crear viviendas, también fortalecía comunidades solidarias, unidas por el esfuerzo compartido. Durante los 60, los créditos comenzaron a popularizarse y el Banco de Comercio, Bancomer, destacó por sus avances. Contaba con sistemas modernos, instalaciones renovadas y una gama amplia de servicios. En ese periodo, Bancomer se convirtió en un competidor fuerte de Banamex, especialmente hacia finales de la década, marcando una evolución notable del sector financiero. Banco del Comercio, un banco con ideas modernas, era una frase que reflejaba ese impulso. Al mismo tiempo, la juventud de los 60 tenía metas claras y la universidad era una prioridad importante. La educación superior recibió apoyo sólido y destacaban instituciones como la UNAM y el IPN, que ya venían siendo relevantes desde los años 50. Estos centros se consolidaron como pilares de la tradición estudiantil. Sin embargo, la década también vivió momentos de agitación, con movimientos estudiantiles que dejaron marca. A pesar de los desafíos, la vida de los jóvenes era distinta, tenían su propio estilo de convivencia, de socialización y de aspiraciones. Fue una época compleja, sí, pero dejó recuerdos duraderos en la historia. Así hemos recorrido y recordado una parte significativa de la década de los 60, un periodo que marcó nuestra juventud y formó parte de nuestras vidas. Seguiremos explorando más recuerdos de los años 60 y también de otras fechas que han dejado huella en la historia de México y en nuestra forma de vivir. Si te gustó el video, no olvides darle un pulgar arriba, activar la campanita y suscribirte al canal México Viejo para acompañarnos en los próximos recorridos. Nos vemos el siguiente video.